Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Bueno, pues muchas gracias a todas por haber venido a esta emisión en directo de Semanario Gato Pardo. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con Yasnaya Elena Aguilar. Ella es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista mije. Yasnaya, bienvenida. Muchísimas gracias, Dioscuye. La verdad estoy muy emocionada de poder estar en vivo en Semanario Gato Pardo, un gran espacio y además con nada más y nada menos que... Gucci Rap, que está conformado por Cosijopi Ruiz López, Carlos Lenin Pacheco Villafuentes y Antonio Guadalupe Sánchez Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y pues recién acabamos de llegar aquí a Oaxaca y pues como siempre estábamos hablando de que siempre se siente esa emoción de nervios, pero pues es muy padre sentir esos nervios. Oigan, pues queremos comenzar platicando sobre la importancia de la educación en tu lengua materna y queremos comenzar preguntándote, Yasnaya, y después a ustedes, ¿qué diferencias hubiera hecho en tu vida hablar mije en tu escuela, en tu caso? Bueno, yo creo que quería primero diferenciar un poco educación de sistema escolarizado, ¿no? La educación, pues, aún, por ejemplo, mi abuela o mis abuelos que no fueron a la escuela, recibieron educación, ¿no? De muchos tipos de transmisión del conocimiento de su propia tradición. Y como dice la pedagoga Mije Cubij Vargas, pues a veces se confunde eso con sistema escolarizado, ¿no? Entonces, a mí ya me tocó escolarizarme y lamentablemente eso lo que hace es que te quita la lengua, ¿no? O sea, hay todos los esfuerzos estructurales posibles y en mi caso, pues yo no fui alfabetizada en mi lengua materna, que es el ayú, que es el mije. Entonces, algo que es muy natural para las personas que no hablan una lengua indígena, que es, por ejemplo, ir a la escuela y que te enseñen a leer y escribir en la lengua que hablas, normal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estás en la Ciudad de México o aquí en la Ciudad de Oaxaca, vas a la escuela y pretenden que aprendas a leer y escribir en ruso? Pues como por qué, ¿no? Pero además seguramente tendrías muchos problemas. Y entonces como que trasladan a que esos niños son más tontos o no son inteligentes y es como de, uy, tal vez si me lo enseñaras en la lengua que sí hablo, lo entendería mejor. Entonces creo que hubo una violencia cognitiva y lamentablemente yo nunca voy a saber qué es alfabetizarme en mi lengua materna. Entonces yo creo que eso hubiera cambiado, no habría esa violencia, ¿no? en la infancia. ¿Qué diferencias hubiera hecho con ustedes el aprender en la escuela, en el sistema escolarizado, en zapoteco? Pues algo muy importante que comenta ella, ¿no? Lo que se ve en la escuela, porque eso me sucede, yo siento de que el sistema está pensado, pero no exactamente, o sea, es muy centralizado. Se está planeando cosas, pero, o sea, lo que se va a enseñar en esa escuela es muy diferente a la enseñanza de la Ciudad de México, a Puebla, a Oaxaca. Digamos, yo siento de que una estrategia para fortalecer el zapoteco, en mi caso, es de que, ¿por qué no en las materias adaptarlas al idioma? Porque, bueno, es muy común de que, por ejemplo, los libros de ciencias naturales solo hablan de plantas de que ni siquiera hemos visto, ¿no? Pero sería muy diferente si hablara de, por ejemplo, Guiestiá, que es la albahaca, para qué sirve, todos esos conocimientos, porque son conocimientos y es muy importante. De hecho, bueno, mi padre no pudo, digamos, seguir con la educación. ¿Por qué? Porque no dominaba muy bien el castellano, el español. Eso fue digamos, el tropiezo que tuvo, ¿no? Y el miedo a decir, no, pues, si esto me está impidiendo o ellos me están impidiendo que yo estudie, entonces yo no voy a enseñarle el zapoteco a mi hijo. Y es lo que pasa por el miedo de que porque él se sintió rechazado y, o digamos, no son las mismas oportunidades, ¿no? de un hablante del zapoteco a cuando ya está en una institución que te obligan a que tú hables el español por obligación, siento. En el caso de Yasnaya y mío, como hemos alguna vez platicado, nuestro camino hacia las lenguas indígenas fueron nuestras abuelas. En mi caso, mi abuela que hablaba mazahua, mi bisabuela también. Pero queremos preguntarles a ustedes, ¿cómo fue el camino en su música
para volver a conectar con su lengua materna? Digamos, ustedes fueron del castellano a los ritmos del rap en inglés y luego volvieron al zapoteco. ¿Cómo fue ese camino? Pues, así como acabas de empezar la entrevista, nosotros, bueno, al menos yo creo que muchas cosas no solamente pasan porque sí, de la nada, ¿no? Realmente muchas cosas pasan porque viene como una pieza de dominó, una pieza empuja a otra pieza y otra pieza. Yo creo que si en aquel entonces le hubieran dado el valor a las culturas mexicanas, las culturas originales en México, las lenguas, se hubiera valorizado bien, yo creo que tal vez nosotros como Juchirrap no existiéramos en este momento, porque viene de ahí por eso. O sea, me hubiese encantado que en aquel entonces nuestros, no sé, presidentes, maestros, psicólogos, todos los que estaban ahí, hubieran como optado esto, ¿no? De estar en la lucha. Bueno, yo creo que todos estuvieron en la lucha, ¿no? Yo creo que existe este foro por algo, porque ha avanzado, ha tenido una evolución toda esa lucha y está muy, muy bien, por eso es que también está la banda, pero hubiéramos sido tal vez un sistema o una ciudad o unas personas diferentes si nos hubieran dado ese sentimiento de wow, habla zapoteco, valóralo, respétalo. Por fortuna nuestras abuelas y nuestras madres nos enseñaron a valorarlo y respetarlo, y entonces por eso es que tuvimos ese choque, por así decir, con el sistema, ¿no? Que, oye, ¿por qué mi mamá me dice que esto está bien, que esto soy yo, que quiera lo que soy, y de repente viene como lo que decían, ¿no? Que como es muy violento, cómo nos dan esa educación así como a la fuerza, es lo que hay, es lo que tienes que hacer. Pero sí hubiese hecho un cambio muy diferente en cada persona, desde ti, o sea, de todos nosotros, las personas que están sentados, hubieran tenido un cambio radical, hubieran tal vez, o sea, hubieran como avanzado en otro nivel, por así decir, estado en otro nivel. Lástima que pues esas cosas van muy lentos, pero me da gusto ver a esas personas que quieren escuchar estos temas, porque para mí es la gente que está luchando, ¿no? La gente que habla de estos temas. Ya queremos preguntarte, para ponernos en contexto, un poco de la historia del zapoteco. ¿Es una lengua o es una lengua que incluye a otras variantes de la lengua y solo se llama de una manera? Bueno, me da un poco de ¿cómo decirlo? Como de pena hablar de zapoteco, porque solo me sé algunas palabras, pero es cierto que la región Mije está rodeada de pueblos zapotecos. Yo cuando me enteré que en el mundo se hablaba más lenguas, yo creo que las primeras veces fue porque iban comerciantes zapotecos a mi comunidad. Entonces escuchaba esa lengua, ¿no? Estamos rodeados por todos lados del pueblo zapoteco, pero también como alguien entusiasmada y como lingüista de las lenguas otomangues, las lenguas zapotecas son muchos sistemas lingüísticos muy distintos y forman parte de una gran familia lingüística que es la familia otomangue, y según los historiadores, los pueblos otomangues domesticaron el maíz, o sea, así de importante es, ¿no? Y además son lenguas tonales, que me gusta mucho como son lenguas en las que si cambias el tono de una palabra, cambia el significado. Seguramente cuando están rapeando juegan con eso, ¿no? Y además tienen una diferenciación interna muy importante y una diversidad lingüística interna muy grande, para ciertos especialistas como equiparable a las lenguas romances, ¿no? Como la diferencia que hay entre el italiano, el español, el rumano, el francés y el español. Entonces tiene una diversidad muy grande y además tienen evidencia de escritura muy antigua también. En Monte Albán podemos ver, y en San José Mogote, evidencias de escritura muy antiguas en zapoteco. Y también a mí me parece muy interesante que tienen una tradición no solo de escritura sobre piedra, sino también cuando llegó el abecedario a estas tierras hubo una apropiación muy fuerte y se escribió mucho. Michael Swanton, un especialista en lenguas otomangues, nos contaba cómo la primera gramática del zapoteco se publicó 7 años antes que la primera gramática del inglés. O sea, es una lengua muy fundamental, sobre todo pues para Oaxaca, y forma parte de esta gran familia muy importante que como es la familia otomangue, ¿no? Leí en una nota del INPI que ustedes han recibido críticas en las que les dicen que le están haciendo daño a su lengua por cantar rap. ¿Cómo trascienden ustedes este tipo de comentarios para seguir haciendo música? Pues la verdad es que todo es cuestión de perspectiva, por no decir que todo cambia con el tiempo. Una pequeña historia que quiero contarles es que cuando empezamos a hacer esto del rap en zapoteco con Cosijopi,
salíamos a las escuelas o a cualquier lugar que nos pudiera dar una oportunidad de presentarnos ahí, y hubo un director que nos vio, se rió y nos negó rotundamente. Pero ¿por qué? Porque el rap está estigmatizado como un género urbano que habla de violencia, que habla de drogas, que habla de cualquier otra cosa menos algo que digas es bueno para un niño, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, este director, desde que nosotros le dijimos rap en zapoteco, él no quiso. Y entonces, semanas después de estar pidiendo en muchas escuelas, llegamos a tocar en el Palacio, así como una carambola, como un dominó. Y entonces, uno de los que estaban ahí era ese profesor, el director de esa escuela. Nos vio y fue el primero que nos recibió al bajarse y nos dijo: oigan, eran ustedes, oigan, quiero que estén en mi escuela y todo bien. Y nosotros así de, no, pues claro. Y entonces es justo eso, las personas que en algún momento estuvieron en contra de lo que hacíamos, quizás es por un poco de también desinformación, ya que lo que hacemos nosotros es una especie de remolino que llega al punto de que se juntan dos culturas que podrías decir que son muy ajenas, pero también tienen características muy similares, como son las culturas africanas que fueron esclavizadas y las culturas de este lado que también lo fueron, y muchas otras similitudes, y también cómo se desarrolló el rap en los barrios negros, en los barrios más pobres, en los barrios más marginados, y que a principio el rap no era como tal, no era nada más que rimas, y como se creó en los barrios negros, pues empezó a hablar de qué, de lo que sufrían ahí, de lo que ellos vivían. Entonces así nosotros lo adaptamos a nuestra ciudad, lo escuchamos, como decía Tony, empezamos a escuchar a raperos que decían cosas y parecía que pasaban en la esquina de mi casa y contaban una historia similar, y entonces eso hizo que nosotros comprendiéramos y adaptáramos el rap a lo que nosotros somos y hacemos, y de esa forma también la gente que va conociendo lo que nosotros somos y hacemos nos dice: entonces son ustedes, entonces le cantan a los niños, o le cantan a la colonia, o le cantan a la ciudad, o le cantan a la lengua, y entonces la perspectiva de ahí cambia. Y lo que nosotros hacemos es seguir haciendo lo mismo, en las calles, nuestros primos, las balaceras en Juchitán, los niños pobres, las mujeres desprotegidas, nuestras madres golpeadas que tuvieron que trabajar, que tuvieron que hacer lo suyo, como yo creo que muchos de nosotros tenemos cientos de historias que contar, pero la diferencia es que pues nosotros decidimos agarrar la pluma, el papel y ponerle un ritmo. Yo creo que es eso. Yasnaya, me pareció muy interesante la historia del director. Quisiera preguntarte, ¿qué estereotipos o qué se espera según la educación formal de la SEP vasconcelista, racista, que hemos recibido? ¿Qué se espera de una persona hablante de lenguas indígenas y qué estereotipos crees que está rompiendo una banda como Juchirrap? Uy, muchos. Es una gran pregunta. Yo creo que pues hay una idea primero de que todas las lenguas indígenas son iguales, ¿no? Y yo siempre repito que una lengua como el persa, que se habla en Irán, y el español, tienen más que ver, porque al final vienen de una misma rama, el indoeuropeo, o sea, y el persa, ¿no? En Irán, y el castellano, tienen más que ver que el zapoteco y el mije, porque el zapoteco pertenece a esta familia otomangue, pero mi lengua pertenece a otra familia radicalmente distinta, que es la mijezoquiana, y estamos pegaditos, por así decirlo, ¿no? Es más, hay una palabra en mije para el pueblo mije, ¿no? Digo, en zapoteco para el pueblo mije, mishi o algo así seguramente que es. Ustedes me dirán. Entonces, hay primero un aplanamiento, ¿no? Como que si todas las lenguas fueran iguales y todas las tradiciones, cuando decimos lo indígena, fuera una serie de, yo le llamo eso el efecto Tizoc, ¿no? O sea, han visto esa película de Tizoc, y cuando le preguntas a la gente, oye, ¿a qué pueblo indígena pertenece Tizoc? Nadie sabe, porque no les importa, o sea, es como todo el estereotipo, ¿no? Cómo se ve, como tal. Entonces, creo que cuando... Vamos de que la India María es más. Exactamente, o sea, luego la gente no sabe quién es la India María, a qué pueblo pertenecía, o Candelaria, ¿no? En esta película. Entonces, y yo creo que lo que se está diciendo, aparte del tener en el nombre Juchirrap, se está particularizando, ¿no? Y que entonces está rompiendo ese estereotipo, que ese efecto Tizoc,
esto va en contra de eso, ¿no? Por otro lado, como que yo siempre digo, los pueblos indígenas somos profundamente contemporáneos, porque aquí estamos. Y al ser profundamente contemporáneos, estamos dialogando con otras culturas, pero como que nos condenan al pasado. Nuestra memoria es importante, fundamental, pero como que nos ven como algo anacrónico, como que no deberíamos estar aquí, que esto no es moderno. Y yo digo, esta es mi manera moderna de estar, siendo mije y hablando mije. Y entonces creo que Juchirrap es esa idea de condenados al pasado, lo que está haciendo es actualizando que como cualquier cultura del mundo, están recibiendo influencias musicales y culturales de otros lados, como ha sucedido siempre en realidad, ¿no? Ha habido intercambios entre pueblos mijes y zapotecos desde hace muchísimo tiempo, ha habido intercambios entre muchas culturas, y yo creo que esto es una muestra más de lo contemporáneo que son nuestras culturas, nuestras lenguas, y que pueden hablar de lo que sea en cualquier ritmo. Así como las lenguas indígenas no son todas iguales y Oaxaca no todo es igual, tampoco todo Juchitán es igual y ustedes son de la populosa séptima sección, como han dicho. Cuéntenos un poco qué historias hay allí y cómo los han nutrido para su música. ¿Qué historias se cuentan? Pues bueno, como lo has dicho, ¿no? Juchitán es muy grande y pues se divide en secciones. Por lo general, pues cada sección tiene lo suyo. Nosotros somos de la séptima sección. Se le conoce como la populosa séptima sección por los hechos que han pasado lamentablemente. Los noticieros pues, y los periódicos pues, ya le pusieron la populosa séptima sección y todo esto, ¿no? En la séptima sección es una zona donde existen muchos pescadores, muchos comerciantes y muchos, digamos, obreros, ¿no? Campesinos. Esa es mi sección donde yo crecí, donde está enterrado mi ombligo. Entonces, en esta sección, pues digamos, no todo es como, sí, ¿no? Zapoteco, qué bonito, cultura, qué bonito, ¿no? Sino que como es una sección, digamos, muy marginada, donde pues obviamente pues suceden problemas, hay mucho, digamos, actos sangrientos. Pero, bueno, dicen que si vas a la séptima y debajo de una piedra sale un artista, un pintor, y eso sí es cierto. En la séptima sección existen muchos artistas igual, que están contrarrestando esto igual. O sea, digamos, ahí los niños son libres, corren descalzos. Yo, pues, bueno, por lo general yo me dedico a dar talleres a niños. Tenemos allá en la séptima sección una casa donde damos talleres a los niños y van los niños ahí porque se sienten seguros, digamos es una zona segura. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a rapear en zapoteco, están aprendiendo música, están aprendiendo a dibujar y esta casa pues se abre a las 8 de la mañana. Yo siempre llego antes y ya están los niños ahí a las 7 de la mañana. Y yo les pregunto, ¿qué? ¿Ya desayunaron? No, dice, pero estamos esperando a la hora que tú abras para las clases. Y yo, no manches, pero falta una hora. ¿Por qué? Porque los niños están ahí y cada niño tiene su historia. A mí siempre me sorprende, ¿no? Me gusta trabajar mucho con niños y cuando ellos escriben siempre presto atención a algunas cosas. Hace poco igual me enteré de que un niñito que escribió una canción hablaba sobre que su padre había salido de la cárcel porque había asesinado a alguien más y todo eso. Y él en esa canción pues decía lo triste que se sentía, ¿no? Que él quisiera cambiar todo eso. Y son muchas historias que te conmueven. Y pues a mí, la verdad, yo siento que esto es un movimiento muy bueno. No solo estamos, digamos, aportando a la lengua, sino estamos igual tratando de dejar una semilla para Juchitán, ¿no? Tal vez pues nosotros no veamos ese fruto, pero yo sé que esa semilla va a germinar. Y pues somos de un barrio, Tony y yo pues salimos de un callejón, que la mayoría pues de los jóvenes de nuestra generación pues han estado en la cárcel o ya están muertos. Entonces, digamos que es como una salvavidas para nosotros a través de la música y cualquier expresión cultural, ya sea pintura, danza, todos. Yo siempre he apostado de que las artes pueden aportar mucho, porque de nada sirve darle más pistolas a los policías si va a seguir. O sea, lo que se necesita es darle más pinceles a los niños, darles más
herramientas educativas a los niños. De hecho tenemos como algo que decíamos, ¿no? Decimos que siempre hay un niño esperando ese lugar. Siempre, cada niño está esperando un lugar. Todos. Yo siento que, bueno, yo me imagino que todos fueron niños, pero cada uno de ustedes quería un lugar o anhelaba un lugar, ¿no? O sea, un sueño, lo que sea, por así decir. El problema es, bueno, no es como un problema, no te decía que la forma en la que vivimos ahora, a veces dejamos pasar cosas que tienen un gran impacto en los niños, que ellos son los que el día de mañana van a estar sentados aquí. Entonces, decía Cosijopi, ¿les damos balas? ¿Les damos armas? ¿O les damos micrófonos? ¿Les damos libros? ¿Les damos educación? Y eso es muy importantísimo, la educación. No solamente la educación, ¿no? Porque realmente desde este lugar que estamos es una institución, un hospital es una institución, nos intuyen a cómo comportarnos en un lugar. Entonces, la educación, sino también el valor que tenemos sobre las cosas, ¿no? Decía, tenía un amiguito, hace poco fue sentenciado, 10 años de cárcel, es menor que yo, y decía, me acuerdo que él no fue a la prepa porque no tenía zapatos. Yo conocía chicos que iban a la escuela y tenían todo, pero como que no les importaba, ¿no? Pero no tenían el mismo valor. O sea, existe como esa educación de darle valor a las cosas, y es lo que muchas veces no entendemos. A veces hay como dices, wow, ese presidente es inteligente, o diputado, no. Yo a veces pienso, ¿no? Digo, si un presidente que estuviera ganando 150 pesos diarios, 8, 12 horas en el sol, ¿crees que México estaría así? O sea, él pensaría, sí, hay que darle a los obreros 200 pesos diario. No, pensaría diferente, porque sabe lo que duele, sabe lo que cuesta, sabe el valor que es trabajar, el valor de la educación, todo lo que nos enseñó nuestras mamás. O sea, tiene un valor increíble, pero viene del dolor, viene todo eso que hemos aprendido. La verdad, nosotros hemos aprendido un chingo de cosas y tratamos de llevarlo en la música, no compartírselo a los niños, porque no queremos que terminen como con esa historia de 10 años de cárcel, toda una infancia, toda una educación, una vida así. Es muy duro. Bueno, de hecho, algo muy padre que me ha pasado, como les cuento, ¿no? De que yo trabajo con niños. Tengo un grupo de rap. Nosotros somos Juchi Rap. Entonces yo los bauticé a ellos como Juchi Winnie. Juchi de Juchitán, Winnie significa pequeños. O sea, los mini Juchi Rap tal vez. Y ellos, no sé cómo le hacen, no tienen celulares y todo eso, pero siempre me dicen, ya vi tu nuevo video. Ya vi tu nuevo video. Le dije a mi tía que lo pusiera y no sé qué. Y me sorprende mucho. O sea, que ellos estén ahí, pues. Y la mayoría, bueno, casi todos hablan y entienden el zapoteco. Y ahora, pues, ya lo cantan, ya lo rapean. Entonces, sus padres se sienten muy, muy felices, ¿no? De que estén, pues, aprendiendo algo. Esa vez tuvimos un evento con ellos y, pues, me comentaron al final del evento, ¿no? Porque toda la gente estaba emocionada ver a unos niños rapeando en zapoteco, ¿no? Y me estaban comentando, maestro, bueno, me dicen maestro, ¿no? Pero yo no soy un maestro, próximamente, de la vida. Maestro, dice, esto es como un sueño para mí. ¿Usted cree que algún día vamos a estar en un escenario? Y eso me trasladó a cuando estaba yo con Tony en mi cuarto y estábamos escribiendo unas canciones y yo le volteé y le dije, oye, ¿tú crees que con eso tal vez estemos en un escenario, estemos saliendo y todo eso? Como que se me estaba regresando y dije, no, pues es que debemos seguir haciendo esto. Debemos seguir haciendo esto porque va a germinar, o sea, va a traer frutos. Es un poco importante lo que dijo, porque así pasa, es como tú haces las cosas y das el mensaje, y a veces quizás andas por ahí perdido y la misma ciudad o los niños o quien sea te regresan el mensaje que tú les diste, y yo creo que basados en eso nosotros o yo personalmente con mis compañeros lo hacemos por esos niños. Algún día en un momento nos dimos cuenta que los niños que están en la calle viéndonos y que de repente te dicen, hey, rapea, y yo puedo pararme y hacerlo o tal vez no, pero de repente en un momento cuando yo me paro con un niño me dice, no, este chavo es valiente porque no renunció a su sueño. No me lo dijo así, pero me quiso decir eso, y entonces yo en ese momento estaba como mal, decía, esto es difícil crecer y ejercer tus responsabilidades y luego seguir con el hobby. Y estaba en un momento donde dices, ¿para qué hago esto, no? Y entonces el niño me para y me dice eso. Y entonces
me doy cuenta que lo que yo no tuve de niño, pero gracias a Dios estuve en el rap, que fue mi salvavidas, como él dijo, y yo lo que quiero es que ellos sepan que tienen opciones, que no es fácil, pero hay de donde pueden ser médicos, dentistas, lo que quieran, y nosotros tratamos de darles eso, de que ellos sepan que tienen las opciones, que no es el camino que tú crees que vas a seguir, porque todo te aprieta, es como un callejón que se va cerrando, y tú dices, no tengo más que esto, pero no es cierto, y yo creo que eso es lo que es Juchirrap y lo que nos inspira, darles opciones a ellos, las que ahora nosotros hemos conseguido poco a poco, creo. Pues antes de despedirnos, tenemos algunos minutos todavía en el aplauso. Para preguntas del público, nos gustaría que nos dijeran su nombre y a quién va dirigida la pregunta, si alguien de ustedes tiene una pregunta. Pues antes que otra cosa, felicitarlos porque siempre que hay una expresión de este tipo, pues se nos estruja el corazón de alegría y de esperanza. Pero bueno, yo estoy personalmente frustrado porque siempre tenemos que lidiar con la interpretación de lenguas originarias con traducciones que si bien las hay, cuando pasa y tenemos suerte, pues a veces no son precisas. ¿Cómo funcionan sus traducciones? ¿Dónde están disponibles? ¿Quién las hace? ¿Cómo las revisan? ¿Cómo las curan? O sea, de manera que pues cuando nosotros tratemos de acercarnos a su música sepamos pues con qué estamos lidiando, ¿no? Y evitemos eso de traducir es traicionar. Sí, fue algo que yo también me encontré en Spotify, siempre están la letra de las canciones y pues Sí, algo falló aquí. bueno, algo pasa mucho, ¿no? Para las traducciones. Sucede, bueno, yo siento que sucede así en el zapoteco. Hay palabras que no se pueden describir en el español por, digamos, no sé, incluso hasta hago una broma, ¿no? No es lo mismo insultar en zapoteco que insultar en español. En zapoteco te va a doler más. Es como, no sé, es algo muy difícil de hacer, porque buscar el sentido exacto que tú quieres. Pero se puede hacer, o sea, hay formas de acercar a esa traducción. Yo hago las traducciones de las canciones. No lo subimos en Spotify porque a mí me gustaría ponerlo en zapoteco, así como tal, porque es lo que me gustaría a mí, poner la letra en zapoteco, pero no es posible. Entonces lo que hacemos a veces en YouTube, ahí sí nos dan las opciones y ahí ponemos la traducción, la letra en zapoteco y la letra en español. Y incluso hay personas que hacen las traducciones, cuando a veces busco en Google, le pongo Juchirrap y ya salen las letras de las canciones y yo digo, ¿quién lo habrá hecho? Y pues sí, está muy padre, son como estrategias igual para la enseñanza de la lengua. Incluso en TikTok igual ya hay estrategias para enseñar. Ahí igual subimos como videos y ya con las traducciones y diciendo esto se dice así, esto así, así. Perdón, yo ni rapeo, pero quería ir. Lo que pasa es que pensaba mucho en el efecto como cuando nos gustan canciones en inglés y una pues ni sabe hablar inglés, se lo aprende ahí como sea, y ya después de grande que medio le aprendes y dice, ¿a poco decía esto? Yo pensé que decía algo rudo, ¿no? Y era una canción de amor. O con el K-pop, el coreano, yo veo mucha gente ahí cantándolas en coreano, aprendiendo. ¿Por qué no lo mismo con las lenguas de acá que están bien cercas, ¿no? Y cómo disfrutamos canciones en inglés y pues vamos a disfrutarlas, ¿no? Yo no sé zapoteco, pero pues igual me vuelvo todavía más fan de Juchirrap y yo veo ahí cómo los traduzco a Mije, por ejemplo, también otras traducciones. Pero, o sea, claro, la traducción es importante, pero como dice, ¿no? Si alguien lo hace más, es una especie de apropiación de eso, y creo que podemos disfrutarlo independientemente de si entendemos toda la... Es más, puede ser una invitación para que la traduzcamos y la entendamos, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hola, pues primero que nada felicitarlos. Es la segunda banda que conozco que habla su lengua original. La primera que conocí es de Toluca, ellos cantaban punk en Otomí, siguen tocando. También tienen un trabajo muy importante como el de ustedes, que es trabajar con la comunidad, a enseñarles la lengua y respetarla. Ellos tienen como una escuelita del barrio. Entonces, pues se me hace muy interesante su trabajo, igual que él. Pensé que en mucho tiempo no iba a ver esto y la verdad estoy muy emocionada y muy contenta, ¿no? La otra es, bueno, para ella, ¿no? También felicitarla. Esta parte que no tenemos de quitarnos la blancura o descolonizarlo, ¿no? Como lo dicen, pues es muy importante, ¿no? Encontrar y ver otras culturas o estar más de cerca.
porque a veces uno solamente lo lee o te lo pasan así en la escuela, y es importante conocerlos y saber que existimos todavía, ¿no? No es ninguna pregunta, pero quería participar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos haber venido aquí a esta grabación en directo de Semanario Gato Pardo. Les agradecemos a todos ustedes por venir y empujar ese dominó del que nos hablaron para que continúe el rap en zapoteco y en otras lenguas. Les queremos regalar un pin del Semanario Gato Pardo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos los martes en Spotify, en Apple, en su plataforma de audio favorita. Esto es Semanario Gato Pardo. Yo soy Mauricio Montes de Oca y, pues, como les decimos cada semana, no queremos informarlos primero, queremos informarles mejor. Muchas gracias por haber venido. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y los productores Juan José Rodríguez y Lucas Manrique. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca por apoyarnos en esta edición.